Recording in progress. Secretaria, ¿alguna cuenta? Sí, presidente. Ingresó a esta comisión un proyecto de ley iniciado en moción de los honorables senadores señora Núñez y Rincón y señores Elizalde, Galilea y Osandón, que modifica la ley número 19.968, que crea los tribunales de familia con el objeto de garantizar el debido proceso en causas relativas a niños, niñas y adolescentes, correspondiente al boletín 14.950-07. No, Por- Sí, bueno, aquí vamos a tener que ver ahí qué invitados para poder escuchar sobre esto. Y la tabla hoy día es. La tabla es solo un punto, que es escuchar a la defensora de la niñez, señora Patricia Muñoz, acerca de la función de la Defensoría de los Derechos de la Niñez, vinculada a la emisión de recomendaciones técnicas a los proyectos de ley que se relacionan con los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Confirmaron su participación presencial y por videoconferencia la señora defensora de la niñez, señora Patricia Muñoz, y la abogada, señora Emilia Rivas. Ok, ¿cuál es la presencial? ¿Alguna presencial? No. ¿Hay alguien? Senador Elizalde. Sobre el proyecto yo propongo lo siguiente, porque este es un proyecto de artículo único, por tanto estamos habilitados para abordarlo en general y particular a la vez. Entonces lo que propongo es que tengamos una sesión de audiencia y después lo votemos. Sí, por supuesto. Yo creo que deberíamos invitar a un representante del Ministerio de Justicia y ver qué organismos dependientes del Ministerio de Justicia podrían eventualmente también dar un informe sobre este proyecto. Obviamente la Defensoría de la Niñez. Ya. Defensoría de la Niñez, y no sé si hay algún otro invitado, pero yo escucharía a esos invitados y resolvería eso. Le encargamos a la Secretaría que nos haga una propuesta de qué invitados, lo puede ver con los asesores de todos los senadores para que sea lo más. Sí. ¿Por el próximo martes no hay problema? Sí. No. Entonces, primero darle la bienvenida, no sé si está por Zoom la defensora de la niñez, está, y a todos los participantes y asesores, saludarlos y le ofrecemos la palabra a la señora defensora de la niñez. Ahí está. Gracias, señor presidente. Hola. Les saludo muy cordialmente. No estaba conectada antes, así que no sé si hubo alguna pregunta o petición en particular, pero No, agradezco desde ya la invitación. La estábamos pelando nada más. No nada más. Ya, muy bien. Presidente, ¿se permite exponer una breve presentación? Sí. Partiendo por agradecer, por cierto, la oportunidad de compartir con ustedes como Comisión Especial de Proyectos Relacionados con Infancia y Adolescencia el rol que la Defensoría de la Niñez tiene procurando aportar y colaborar en el proceso legislativo. Nos pareció relevante hacer esta exposición, señor presidente, porque obviamente la integración de las comisiones ha variado y desde esa perspectiva no hemos tenido posibilidad de interactuar con todos los senadores y senadoras que se han integrado a nuestro Congreso Nacional, y particularmente por la relevancia que esta comisión tiene, esperamos que esta pequeña presentación permita a sus integrantes tener claridad acerca de lo que nosotros procuramos hacer en términos de aporte al trabajo legislativo, particularmente considerando el rol institucional que tiene la Defensoría. Parto por referir que es importante tener presente que la naturaleza de la Defensoría de la Niñez dice relación con un órgano esencialmente autónomo en materia de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, destinado o más bien obligado, ¿no es cierto?, a velar por la difusión, promoción y protección de estos, siguiendo los parámetros establecidos en nuestra Constitución política, pero también y muy particularmente aquel mandato que como país hemos asumido cumplir desde el año 90 al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño.
En ese sentido, es importante tener presente que las funciones de la Defensoría de la Niñez son funciones que no vienen a sustituir el rol de otras instituciones y órganos del Estado, que más bien el desafío institucional que el mismo dice en relación con ser una magistratura de persuasión, a través de mecanismos de trabajo colaborativo, donde a través de recomendaciones, ¿no es cierto?, y también de peticiones específicas, a los distintos poderes del Estado se puedan realizar los cambios que los derechos de niños, niñas y adolescentes ameritan. Y es por eso que es tan relevante y trascendental que ejerza sus funciones con autonomía de cualquier poder del Estado, de manera tal de poder hacer la observación y el seguimiento del comportamiento estatal sin ningún tipo de injerencia en esta materia. Dentro de las funciones generales de la Defensoría de la Niñez, que usted, señor presidente, las conoce porque hemos tenido posibilidad de interactuar más permanentemente, ¿no es cierto?, en comisiones, tenemos en el ámbito de protección y defensa especializada la realización de visitas a centros de protección y de privación de libertad, actuar como intermediador entre los niños, niñas y adolescentes y órganos del Estado en relación con sus derechos, denunciar, por supuesto, vulneraciones a los derechos que conozcamos, y también en casos muy excepcionales, presentar querellas criminales, porque no tenemos la posibilidad de hacerlo en todos los delitos, ni tampoco en todos aquellos delitos que involucran la afectación de niños, niñas y adolescentes, sino que se relacionan con hechos de conmoción pública y de gravedad, que involucra la participación como víctima de algún niño o niña. También la posibilidad de deducir acciones constitucionales cuando observamos que no se cumplen ni satisfacen los derechos fundamentales por parte de los órganos del Estado. Y en el ámbito de la difusión y promoción de derechos podemos concentrarlas resumidamente en el seguimiento de la actuación del Estado a través de los distintos poderes y órganos, la posibilidad de presentar informes precisamente en relación con ese comportamiento, velar, procurar además que niños, niñas y adolescentes tengan cada día más y mejores espacios de participación acerca de sus derechos y promover el cumplimiento de la Convención y de todos los tratados internacionales en esta materia. En este contexto, para nosotros es particularmente relevante la posibilidad de interactuar con el Congreso Nacional, con el Senado y con la Cámara de Diputadas y Diputados, y de manera muy fundamental con esta comisión que es especializada en analizar los proyectos relacionados con infancia. Y la manera en que nos relacionamos con el Poder Legislativo tiene que ver con la emisión de recomendaciones destinadas a promover y proteger los derechos de los niños, velar porque en el contexto de la formulación de políticas públicas, que también se hace a través del quehacer legislativo, se tenga como consideración primordial el interés superior de ellos y ellas, y por supuesto que nuestra legislación nacional vaya siendo acorde a las exigencias que nos impone la Convención sobre los Derechos del Niño, procurando asesorar también de manera directa a los propios parlamentarios y parlamentarias o a sus asesores acerca de cómo es la mejor forma en que los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes se pueden integrar a nuestra legislación nacional. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, emitimos nuestras recomendaciones a través de la elaboración de oficios, de minutas, asistencia a sesiones citadas y convocadas por el Poder Legislativo y también reuniones con los asesores. Acá tenemos una lámina donde se observa la cantidad de proyectos de ley en la que como Defensoría de la Niñez nosotros hemos participado entregando recomendaciones y procurando aportar al proceso legislativo. Son muchos y la idea es que eso se mantenga en el tiempo, permitiéndonos así esta interacción con este poder del Estado esencial para la protección de niños, niñas y adolescentes. Pero como suelen ingresar muchos proyectos de ley, eso demandó de nuestra institución una definición de criterios, ¿no es cierto?, para el abordaje de los proyectos legislativos que requieran seguimiento de parte de nuestra institución, de acuerdo a nuestros lineamientos estratégicos y determinando así cuál es el nivel de participación adecuado que debiéramos tener. Entonces, tenemos estos 5 parámetros o criterios, si es que se trata de institucionalidad en materia de niñez, si es que hablamos de proyectos que tienen incidencia o que se relacionan con los estándares internacionales de derechos humanos, si es que se relaciona con algún otro proyecto de ley que se vincula con estos parámetros, si es que es un proyecto de ley que responde a situaciones de contingencia, como se sabe en el Congreso suele ocurrir que a propósito de hechos que afectan a los niños, niñas y adolescentes se generan instancias legislativas, y otro criterio dice relación con la invitación del Congreso Nacional de ambas cámaras para poder exponer acerca de algún requerimiento en particular.
En relación con la Comisión de Infancia, para que se tenga presente, esta comisión ha aprobado específicamente 4 proyectos de ley relacionados con niños, niñas y adolescentes, ¿no? El Boletín 10.626, que regula el derecho de filiación de los hijos e hijas de parejas del mismo sexo, que se encuentra en primer trámite actualmente en la Comisión de Constitución del Senado. La Ley de Garantías, que ya es una ley real en nuestro país, la Ley 20.430. Se encuentra también aprobada la revisión periódica de la medida de internación en residencias, que está en segundo trámite en la Cámara de Diputados, aunque a propósito de la tramitación de la Ley 21.302 puede quedar ahí algo desajustada, ¿no? Y se encuentra pendiente para votar en esta comisión, señor presidente, el boletín 13.330-2007 relacionado con los deudores de pensiones de alimentos y su incorporación a DICOM, pero nos parece que pierde oportunidad considerando la aprobación de la ley 21.389 sobre el Registro Nacional de Deudores de Pensiones, y es un elemento que probablemente esta comisión deberá analizar desde esa perspectiva. Sí, me gustaría hacer referencia, señor presidente, a un proyecto de ley, es el boletín 14.950-07, que se encuentra en esta comisión, que pretende modificar la ley de tribunales de familia 19.968, con la finalidad de garantizar el debido proceso en causas relativas a niños, niñas y adolescentes. Compartimos acá el origen de esta propuesta de quienes la han diseñado en el sentido de avanzar hacia una política pública integral de representación jurídica de niños, niñas y adolescentes, y valoramos por lo tanto los avances que pretende incorporar este boletín, pero nos parece necesario relevar que es una oportunidad para poder establecer modificaciones a esta propuesta legislativa, considerando que la universalidad de la representación jurídica exige de estándares que no solo se relacionan con el proceso de protección que se ve en los tribunales de familia, sino que más bien en todas las materias en las cuales niños, niñas y adolescentes pueden ser sujetos de algún proceso administrativo o judicial. Nos parece necesario aclarar si este proyecto en definitiva pretende extender los estándares exigidos por la ley 21.057 de entrevistas videograbadas a los tribunales de familia, porque si es así, eso amerita modificaciones estructurales en términos de la existencia de salas y de personal acreditado para ejecutar las entrevistas videograbadas conforme las exigencias que impone esa ley. Y también a propósito de una mención a la pericia, surge la inquietud si aquello se está refiriendo al curador o a un perito específicamente, y si es así, hay que tener en cuenta la línea de atención de peritaje que está prevista y atendida o debiera estar atendida por el Servicio de Protección Especializada Mejor Niñez. Y aquí sugerimos y respetuosamente recomendamos también poder revisar el capítulo 5 de nuestro informe anual del año 2021, donde hacemos una específica mención en la representación jurídica desde el punto de vista desde esta concepción de la lógica del abogado a una defensa especializada de niños, niñas y adolescentes, que nos parece es lo que se pretende por este proyecto de ley. Y finalmente, en relación con recomendaciones vinculadas a la agenda legislativa, como una de nuestras facultades es emitir estas recomendaciones, también procuramos a través de distintos informes generar la posibilidad de propuestas de legislación, ya sea de mociones o a través del Ejecutivo de mensajes, ¿no? Y en ese sentido ejemplificar con ello el informe de política pública relacionado con el matrimonio infantil. Nosotros mañana tenemos una presentación en la Cámara porque a propósito de este policy brief, varias diputadas tomaron estos antecedentes de la Defensoría y hicieron un proyecto de ley para impedir el matrimonio menos de personas menores de 18 años. Y también lo que se sabe por esta comisión y por el Congreso Nacional, los oficios relacionados con la promoción del voto adolescente en el contexto del proceso constituyente. Eso era, señor presidente, la presentación. Nos interesaba, obviamente, como institución, presentarnos a los nuevos miembros de esta comisión. Agradecer la disposición que se ha tenido por usted, señor presidente, y por los integrantes de esta comisión para permitirnos esta exposición. Y, por supuesto, quedamos no solo disponibles para seguir procurando colaborar con el proceso legislativo, sino que para cualquier otro requerimiento que desde esta comisión pueda producirse en relación con los derechos de niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, además está a decir que está invitada en forma permanente para esta comisión por su cargo, así que es importante que participe. Ofrezco la palabra a algún senador, alguna pregunta, algo.
Senador Elizalde. Yo le quería preguntar a la defensora a propósito de la última página, un poco cuál es su visión desde el punto de vista conceptual, porque hay dos tendencias, una de establecer como requisitos para la celebración de una serie de contratos civiles, en este caso, por ejemplo, el matrimonio, elevar la edad a los 18 años. Y por otro lado está la tendencia que se ha propuesto de rebajar, por ejemplo, el derecho a voto, estableciéndolo no como obligación, sino que como, en este caso, voluntario, a los menores desde 16 años. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se concilia ambas tendencias? Entendiendo que consideramos que son adultos desde los 18, pero por otro lado con derecho a voto a los 16, y eso lo vinculo con lo que es todo el sistema que existe respecto a los menores de edad cuando cometen delito, entre 14 y 18 años. Entonces me gustaría preguntarle cuál es la razón conceptual para que haya esta tendencia en un caso para elevarla, en otro caso para rebajarla. Porque creo que es un tema bien importante, pero me gustaría saber cuál es su opinión al respecto. Sí, muchas gracias, señor presidente. Hay que tener presente una distinción relevante. Cuando hablamos del voto adolescente, lo que nosotros estamos promoviendo a través de esas peticiones dice relación con el ejercicio efectivo de la autonomía progresiva, que no tiene y no implica ningún tipo de riesgo para el adolescente, considerando que la posibilidad de votar está intrínsecamente asociada a la voluntariedad de ejercer ese derecho, ¿ya? Aquello dista de manera categórica en relación con la situación del matrimonio infantil, porque como nosotros analizamos, y es lo que tuvo como objeto este policy brief al que yo hacía referencia, cuando hablamos del matrimonio infantil lo que observamos es que existe un contexto abusivo en relación a la relación que determina la posibilidad de que esa adolescente, porque en general además hay un tema de género donde son más niñas o más adolescentes las que se ven involucradas en esta situación, en una relación absolutamente asimétrica con quien va a ser quien la desposa en definitiva, se ve inmersa en esta posibilidad de ser vulnerada directamente a través de el ejercicio de este matrimonio de sus derechos. Entonces son situaciones que no son asimilables desde la perspectiva de la valoración y el resguardo de un derecho a la participación que está concebido para niños, niñas y adolescentes en la medida que se van desarrollando conforme a lo que la autonomía progresiva demanda, respecto de otro que tiene que ver con la posibilidad de consentir en el matrimonio, cuando lo que observamos en esos contextos son situaciones de asimetría de poder y de abuso, en el cual las niñas están siendo sometidas a esa situación y por lo tanto víctimas de una vulneración a sus derechos. Y en ese sentido es que nos parece que no son conceptos asimilables y que desde ahí evidentemente no existe tampoco una falta de coherencia en las peticiones porque se abordan desde miradas y desde perspectivas que precisamente redundan en la protección efectiva de los derechos de niños, niñas y adolescentes. No sé si respondo de alguna manera a la inquietud formulada, senador Elizalde, por su intermedio, señor presidente. Lo que sí, una pregunta, ¿el matrimonio a personas, no sé, 16 años, o sea, menores de 18, requieren autorización de los padres? No es que se pueda casar alguien solo hoy día en Chile, esa es mi pregunta. ¿Se puede casar una persona de 17 años o 16 años? Sí, porque con autorización, ella quiere. Con autorización, efectivamente. Lo que pasa es que a mí lo que me hace ruido es que para algunas cosas son menores de edad y para otras no. O sea, o ponemos todo en 18 años, incluso el votar. El votar es tan importante también como esto, pero estudiémoslo. ¿Ah? Ok. ¿Alguna otra cosa? De los invitados, ¿alguien quiere hacer algún comentario o algo? ¿Ofrezco la palabra? ¿O algún asesor? Quedó muy clara su presentación, parece. Qué bueno. Aquí el senador Elizalde dice que quiere otra pregunta. No, a ver. Un poco para reflexionar, porque hemos visto a propósito de los aumentos de la violencia en la comisión de delitos, incluso instituciones, yo lo digo en un sentido figurado, obviamente, que no eran parte de nuestra cultura, pero que se han ido instalando, como el sicariato, en que se utiliza a menores para la comisión de esos delitos. Junto al senador Insulza por un lado y el senador Osandón presentó otro proyecto que se fusionaron, establecimos como penas más drásticas para quienes
para los adultos que participaban en delitos en los que participaban menores de edad. Y establecimos además que no era necesario que utilizaran o se prevaliaran de un adolescente para cometer estos delitos. Bastaba con que participara para efectos de que se aplicaran estas sanciones más drásticas para evitar un tema probatorio que era muy engorroso y generar un desincentivo a la utilización de adolescentes en la comisión de delitos. Es común escuchar, por ejemplo, a quienes han participado en investigaciones de delitos graves, en que participan adolescentes junto a adultos, que en el caso, por ejemplo, de un asalto y se produce un homicidio, el adolescente termina atribuyéndose la culpa, la responsabilidad por el homicidio, aunque no necesariamente así haya sido. Pero para efectos probatorios, bueno, habiendo confesión y si no existe otro medio de prueba y se sabe que hubo una persona que fue asesinada, etcétera, entonces finalmente a él se le aplican las penas. Entonces hay un abuso, obviamente, de los adultos utilizando menores. Y hemos visto también que han proliferado las armas de fuego de manera bastante preocupante en nuestro país y que los delitos son cada vez más violentos. Entonces quería preguntarle a la defensora, ¿qué medidas adicionales deberían llevarse adelante, además de las que se están implementando y los proyectos de ley que están en tramitación, entendiendo que en este caso estamos hablando de una doble condición de víctima y victimario. Es evidente que quien comete un delito es un victimario, eso es incuestionable, y obviamente no es inimputable, se le aplican sanciones especiales de acuerdo a su condición de menor de edad, pero obviamente no significa que estos hechos queden impunes. Pero al mismo tiempo son víctimas, porque son víctimas de su familia, son hijos de delincuentes, en fin, son utilizados por adultos, adultos que son claramente inescrupulosos. Entonces, ¿qué medidas adicionales ellas deberían adoptarse para proteger de mejor forma a estos jóvenes y evitar que terminen involucrados en estos delitos que son muy graves, con las consecuencias que eso implican para ellos mismos y obviamente para quienes son víctimas de esos delitos? Sí, por su intermedio, señor presidente, es relevante recordar que ya se aprobó y ya tenemos una modificación legal que dice relación con el aumentar la pena o agravar la pena de los adultos que cometan efectivamente delitos donde se encuentren también menores de edad. Y es importante la referencia a la que usted hace, senador Elizalde, por su intermedio, señor presidente, de eliminar ese concepto de prevalerse, ¿no? Porque era una dificultad efectivamente el poder demostrar ese prevalimiento para efectos de la aplicación de la pena más alta, y en ese sentido es un avance considerable en este ámbito que se haya modificado de esa manera. Es indiscutible que la participación de niños, incluso pequeños o de adolescentes en delito, es una responsabilidad directa de los adultos y de sus entornos sociales, ¿no? Y por lo tanto desde ahí no existe posibilidad de que erradiquemos completamente esa vinculación si es que no ponemos mucho trabajo en la prevención de vulneraciones a los derechos y en evitar que sean las bandas criminales quienes ofertan a los adolescentes las mejores condiciones de vida, generando espacios y adquisición de bienes que por la vía del desarrollo integral y armonioso de cualquier persona no se podrían obtener. Entonces, en ese sentido, no podemos desatender el desafío que representa, particularmente para el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Subsecretaría de la Niñez, la interacción no solo con los niños, sino que también con sus entornos familiares, para que estos espacios sean mucho más cuidadosos, respetuosos de sus derechos, y eso tenga como consecuencia la posibilidad de evitar que los niños se vinculen a hechos delictuales. Pero en ese sentido me parece que hay algunas cosas que es importante hacer. Y por ejemplo, el desbaratar las bandas que están ocupando las poblaciones de nuestro país, teniendo una incidencia muy directa en la posibilidad de reclutar a niños, es un tema esencial. Y eso demanda de una investigación mucho más efectiva del crimen organizado y una sanción mucho más efectiva de este en términos de evitar espacios de impunidad como lo que conocemos ahora, y probablemente ustedes, siendo parlamentarios, lo conocen bien desde el terreno al que representan en este Congreso Nacional. Si no nos concentramos, por tanto, en potenciar la eficacia de la persecución penal en términos efectivos, logrando devolver los espacios comunitarios a los habitantes y no estando permitiendo permanentemente que estos sean ocupados
por las delincuencias, ciertamente ahí tenemos la posibilidad de hacer un cambio considerable en las condiciones de vida de los niños que viven en esa población. Cuando las poblaciones, los lugares para juegos de los niños, las plazas, las canchas, finalmente terminan siendo ocupadas por bandas de narco, lo cierto es que obviamente el espacio que tenemos para que las cosas cambien son mucho más difíciles. Me interesa hacer una precisión en relación con lo planteado por el senador Elizalde, señor presidente, por su intermedio respecto de la participación en delitos y las condenas que se podrían llevar a adolescentes que confiesen la comisión, por ejemplo, de un delito grave para ser sometidos a una pena menor de la que el adulto involucrado en el hecho pudiera tener. Lo cierto es que eso no es tan así, primero porque en nuestra legislación penal la mera confesión no permite condenar a nadie, o sea, el Ministerio Público requiere de antecedentes probatorios que más allá de una eventual confesión le permitan demostrar a un tribunal la participación culpable de una persona en un hecho y también la ocurrencia del delito. Y por tanto, en una hipótesis, por ejemplo, eventual, en que un adolescente confesara la ocurrencia de un hecho grave en participación con un adulto, pero no existieran medios probatorios que permitieran sostener su responsabilización, por mucho que exista esa mera confesión, esto no va a ser posible de sentenciarse en razón de los impedimentos que impone nuestra legislación penal. Por eso creo relevante el agravar la pena a los adultos que involucran a adolescentes y a niños en la comisión delictiva. Es una señal poderosa del estado de la tolerancia cero en relación con la utilización de menores de edad, pero me parece que estamos muy al debe en lo que guarda relación con el desalojar de nuestras poblaciones a bandas criminales que lo que hacen es persuadir permanentemente a adolescentes que se encuentran en esos lugares, ofreciéndoles espacios de obtención de bienes de consumo que por otra vía no son capaces de tener. Y ahí hay un desafío que es sin duda urgente, pero que además involucra un trabajo muy coordinado e intersectorial de todo el Estado para responder desde toda perspectiva a la formación y el desarrollo de estos niños en contextos de cuidado y de protección y no en contextos delincuenciales como desafortunadamente estamos viendo a diario ocurre en nuestro país. Ya, muchas gracias. Sí, sí. Y ya le vamos a mandar una invitación para el próximo martes para el proyecto, el que modifica del boletín 14950-07. Habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, la levantamos. Muchas gracias y que tengan un buen día. Gracias a ustedes, que estén muy bien, buenos días. Recording stopped.